Cada día que tu gato consume alimento seco, algo dentro de su cuerpo se deteriora lentamente sin que lo notes. No hay dolor evidente ni señales de alerta, solo un daño silencioso que se acumula hasta que, un día, ya no tiene solución. En los próximos minutos descubrirás lo que realmente provoca la comida seca en los gatos y al final también conocerás la manera correcta de alimentarlo. Primero, hay algo importante que debes entender. Los gatos están biológicamente preparados para casi no beber agua. Aunque parezca extraño, tiene sentido si pensamos en su origen. Los gatos evolucionaron en zonas desérticas y su organismo aprendió a obtener la mayor parte de la hidratación directamente de los alimentos, no de un recipiente con agua. En la naturaleza, una presa como un ratón contiene entre un 70 y un 75% de agua, y de ahí obtienen la humedad que necesitan. El problema aparece con el alimento seco. Las croquetas apenas contienen entre un 7 y un 10% de humedad, una cantidad muy inferior a la que el cuerpo del gato espera recibir. Además, los gatos tienen un instinto de sed muy bajo. No sienten necesidad de beber agua con la misma intensidad que los humanos. Por eso, no compensan esa falta de humedad tomando más agua. Simplemente permanecen ligeramente deshidratados todos los días. Y aunque parezca algo sin importancia, esa pequeña falta constante de agua tiene consecuencias graves. Existe una deshidratación silenciosa que casi nadie percibe. Los gatos no suelen sentir sed hasta que ya están aproximadamente un 3% deshidratados. En una persona, ese nivel podría requerir incluso hidratación intravenosa. Sin embargo, un gato puede alcanzar ese punto antes siquiera de acercarse a su plato de agua. Por eso, si un gato consume únicamente alimento seco y no bebe suficiente agua adicional, es muy probable que viva en un estado continuo de deshidratación leve. No es algo extremo ni fácil de detectar, sino una carencia constante de agua dentro de su organismo. Y esa falta de hidratación termina afectando directamente a uno de los órganos más importantes y delicados de su cuerpo, los riñones. Los riñones son de los primeros órganos en sufrir cuando el gato no recibe suficiente humedad. Los gatos alimentados principalmente con comida seca tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar enfermedad renal crónica. Sus riñones trabajan más de lo normal para filtrar una sangre más concentrada y con menos líquidos. Con el tiempo, el tejido renal empieza a deteriorarse. Lo más preocupante es que, cuando aparecen síntomas como sed excesiva, vómitos, pérdida de peso o cansancio, gran parte del daño ya es irreversible. La enfermedad renal en gatos no tiene cura y el tejido afectado no puede recuperarse. Además, en las primeras etapas suelen no mostrar señales claras, así que un gato puede estar perdiendo función renal sin que su dueño se dé cuenta. Pero los riñones no son los únicos afectados. La vejiga también sufre las consecuencias de la deshidratación. Cuando un gato no consume suficiente agua, su orina se vuelve demasiado concentrada, creando el ambiente perfecto para la formación de cristales dentro de la vejiga. Estos cristales irritan y lesionan las paredes de la vejiga, causando inflamación, dolor y molestias. En los machos, incluso pueden provocar una obstrucción urinaria completa. Esto representa una emergencia veterinaria, porque si el gato no puede orinar, las toxinas comienzan a acumularse rápidamente en la sangre y la situación puede volverse mortal en pocas horas. Y el principal factor alimenticio relacionado con este problema es precisamente una dieta basada solo en alimento seco. Los gatos que consumen comida húmeda suelen orinar con más frecuencia y con una orina menos concentrada, reduciendo considerablemente el riesgo. Lo más inquietante es que el problema no se limita únicamente a la falta de agua. También existe otro componente oculto en cada croqueta que el organismo del gato nunca estuvo diseñado para procesar. El problema de los carbohidratos del que casi nadie habla. Hay algo importante que probablemente tu veterinario nunca te explicó. Los gatos son carnívoros obligados, lo que significa que su organismo está diseñado biológicamente para alimentarse de carne, no de cereales, almidones ni grandes cantidades de carbohidratos. En estado salvaje, la alimentación natural de un gato contiene menos del 2% de carbohidratos. Ahora compara eso con la mayoría de los alimentos secos comerciales.
Muchas croquetas contienen entre un 25 y un 50% de carbohidratos. No es una pequeña diferencia, sino un desajuste enorme entre lo que el cuerpo del gato necesita y lo que realmente recibe. A diferencia de los humanos o incluso los perros, los gatos no poseen ciertas enzimas necesarias para procesar eficientemente grandes cantidades de carbohidratos. Su hígado tampoco regula el azúcar en sangre de la misma manera. Como resultado, esos azúcares no se utilizan correctamente. Permanecen más tiempo en el organismo, se acumulan y, con el paso del tiempo, comienzan a causar daños reales. Día tras día, mes tras mes, ese exceso de carbohidratos puede empujar lentamente al gato hacia una enfermedad que muchos dueños jamás imaginaron: la diabetes. La diabetes felina ha aumentado en las últimas décadas y una de las principales causas señaladas es el consumo constante de alimento seco rico en carbohidratos, algo para lo que el organismo del gato no está naturalmente preparado. Estos altos niveles de carbohidratos mantienen elevada la glucosa en sangre durante demasiado tiempo, provocando resistencia a la insulina y, con el tiempo, diabetes. Incluso existen casos de gatos diabéticos que dejaron de necesitar insulina tras cambiar a una dieta húmeda y baja en carbohidratos, lo que evidencia el fuerte impacto de la alimentación sobre su metabolismo. Además de la diabetes, el alimento seco también está relacionado con la obesidad felina. Más de la mitad de los gatos domésticos en Estados Unidos presentan sobrepeso u obesidad, y la mayoría basa su alimentación en croquetas. Esto se debe a que el alimento seco es muy denso en calorías, concentrando gran cantidad de energía proveniente principalmente de grasas y carbohidratos, lo que favorece el aumento de peso. Y aquí aparece otro problema. Los carbohidratos no generan en los gatos la misma sensación de saciedad que las proteínas y las grasas animales. El gato come, se siente satisfecho por un corto tiempo y luego vuelve a sentir hambre rápidamente. Entonces sigue comiendo, el peso aumenta y ese exceso de grasa termina provocando otros problemas: presión en las articulaciones, sobrecarga del corazón y un mayor riesgo de diabetes y enfermedades hepáticas. Todo comienza con algo que parece tan inofensivo como una simple bolsa de alimento seco. Pero hay algo aún más preocupante. ¿Qué pasaría si ese alimento, además de causar todos estos problemas, ni siquiera aportara realmente los nutrientes que promete en la etiqueta? La realidad del proceso de fabricación es mucho menos saludable de lo que muchos imaginan. La mayoría de las personas piensa que si un alimento para gatos se vende en tiendas, entonces debe conservar intactos sus nutrientes y ser completamente seguro. Sin embargo, el proceso de elaboración de las croquetas cuenta otra historia. Los ingredientes se mezclan y luego pasan por una máquina llamada extrusora, donde son sometidos a temperaturas superiores a los 150 grados centígrados junto con una presión extremadamente alta. Ese calor destruye vitaminas y deteriora la calidad de las proteínas mediante un proceso llamado desnaturalización. Durante el proceso de fabricación del alimento seco, gran parte de los nutrientes originales se pierde debido al alto nivel de procesamiento. Para compensar estas pérdidas, los fabricantes añaden vitaminas sintéticas y potenciadores de sabor después de elaborar las croquetas. Esto significa que el gato consume un producto altamente procesado, enriquecido artificialmente, tras haber perdido buena parte de sus propiedades naturales. Otro aspecto muy difundido por la industria es la idea de que las croquetas ayudan a limpiar los dientes de los gatos. Aunque parece lógico pensar que el crujido elimina la placa dental, la evidencia científica muestra que la diferencia en salud dental entre gatos que comen alimento seco y aquellos que consumen comida húmeda es mínima. Además, las croquetas se rompen rápidamente al morderlas, por lo que no generan un verdadero efecto de limpieza sobre los dientes. En realidad, las croquetas no limpian los dientes de los gatos, del mismo modo que las galletas saladas no limpiarían los dientes humanos. Para mantener una buena salud dental, los gatos necesitan cepillado regular y limpiezas profesionales realizadas por un veterinario. Por ello, la idea de que el alimento seco cuida la dentadura parece responder más a una estrategia de marketing que a un beneficio médico comprobado.
Si este contenido te ha aportado un granito de arena para entender y comprender el comportamiento de tu mascota, dale like. Y si quieres saber más acerca del comportamiento canino y felino, suscríbete para no perderte ningún video. Pero hay algo aún más preocupante. El alimento seco no solo deja de beneficiar a tu gato, sino que además interfiere con su capacidad natural para sentirse satisfecho. Y eso termina afectando sus hábitos alimenticios de una manera que muchos dueños no detectan hasta que el problema ya es evidente. La comida seca puede hacer que tu gato coma más de lo necesario sin que lo notes. Mucha gente desconoce que las proteínas y las grasas son las que realmente generan saciedad en los gatos. Los carbohidratos, en cambio, no producen ese mismo efecto. Como los gatos son carnívoros obligados, su organismo está programado para responder principalmente a nutrientes provenientes de la carne. Cuando un gato consume croquetas con alto contenido de carbohidratos, las señales biológicas que indican saciedad no se activan correctamente. Por eso vuelve al plato una y otra vez. Y este problema empeora todavía más cuando se deja comida seca disponible durante todo el día. En lugar de comer solo cuando realmente necesita alimento, el gato comienza a picar constantemente, consumiendo muchas más calorías de las necesarias porque la comida nunca satisface completamente el hambre natural de un carnívoro. En cambio, una comida húmeda, rica en proteínas, suele mantenerlo satisfecho durante varias horas. Y toda esa deshidratación constante, sumada al exceso de alimentación, no permanece oculta para siempre. Con el tiempo, comienza a reflejarse en algo visible todos los días: la piel y el pelaje. El agua no solo es importante para los órganos internos, también es esencial para mantener una piel sana y un pelaje saludable. La piel es el órgano más grande del cuerpo del gato y necesita una hidratación adecuada para cumplir correctamente sus funciones. Cuando un gato vive en un estado continuo de deshidratación debido a una dieta basada en alimento seco, la piel se vuelve más seca y vulnerable. Su barrera natural se debilita y eso termina notándose en el aspecto del pelaje: pelo opaco, mayor caída, textura áspera o quebradiza. Muchos dueños creen que un pelaje deteriorado se debe simplemente a la edad o a la genética, pero en muchos casos el problema principal es la falta de humedad en la alimentación. De hecho, cuando un gato cambia a una dieta húmeda, las mejoras en el pelaje pueden notarse en pocas semanas. Ahora bien, hay algo que sorprende todavía más y que explica por qué muchos gatos rechazan la comida húmeda al principio. Y no tiene tanto que ver con preferencias naturales como la mayoría piensa. Muchos gatos terminan prácticamente enganchados a las croquetas. Los fabricantes de alimento seco suelen cubrir el quible con una sustancia llamada Digest, una especie de recubrimiento líquido elaborado a partir de subproductos animales procesados que vuelve el alimento extremadamente atractivo para los gatos. Este recubrimiento está diseñado específicamente para estimular el apetito y hacer que el gato quiera seguir comiendo. Algunos expertos comparan este efecto con los alimentos ultraprocesados para humanos, creados para resultar irresistibles. Por eso, muchos gatos que han consumido croquetas toda su vida rechazan inicialmente la comida húmeda, no necesariamente porque realmente prefieran el alimento seco, sino porque sus gustos fueron moldeados por ese recubrimiento altamente palatable. Aún así, con paciencia y una transición gradual, es posible acostumbrarlos a una dieta diferente. Mientras ese recubrimiento mantiene al gato dependiente de las croquetas, la deshidratación que éstas generan continúa afectando silenciosamente otra parte muy importante de su organismo: el corazón. La falta constante de líquidos no perjudica únicamente a los riñones y la vejiga, también obliga al corazón a trabajar más. Cuando el cuerpo tiene menos agua de la necesaria, disminuye el volumen sanguíneo y el corazón debe esforzarse más para bombear sangre correctamente. Con el tiempo, esta sobrecarga puede afectar el funcionamiento cardíaco. Algunas investigaciones muestran que la deshidratación puede reducir la eficiencia con la que el corazón bombea sangre en los gatos y afectar el flujo sanguíneo hacia órganos vitales, incluido el cerebro. La mayoría de las personas jamás relaciona la salud cardíaca de su gato con el contenido de agua de su comida. Pero la conexión existe y comienza precisamente con lo que falta en cada plato de alimento seco: humedad.
Y para entender realmente por qué las croquetas resultan tan poco adecuadas para los gatos, primero hay que observar cómo sería su alimentación natural. En estado salvaje, los gatos se alimentan de presas como ratones, aves y pequeños roedores. Ese tipo de dieta contiene aproximadamente entre un 70 y un 75% de agua, menos del 2% de carbohidratos y grandes cantidades de proteína y grasa animal. Ese es el patrón alimenticio para el que el cuerpo felino evolucionó. Mucha humedad, abundante proteína y casi nada de carbohidratos. Ahora compara eso con las croquetas comerciales. Apenas entre un 7 y un 10% de humedad, entre un 25 y un 50% de carbohidratos y proteínas altamente procesadas. Prácticamente todo es lo opuesto a lo que la biología del gato necesita. Alimentar a un gato solo con croquetas puede ser tan inadecuado como darle cereales a un tigre esperando que se mantenga sano. Aunque doméstico y pequeño, el gato conserva necesidades nutricionales muy específicas, y cuando recibe una alimentación más acorde a su biología, su cuerpo suele responder de manera positiva en poco tiempo. Muchos dueños que reemplazan el alimento seco por comida húmeda de buena calidad notan cambios importantes en pocas semanas. Más energía, mayor actividad, un pelaje más brillante y mejores hábitos urinarios. En algunos casos, especialmente en gatos con predisposición a problemas urinarios o diabetes, la mejoría puede ser aún más evidente gracias a la capacidad natural de recuperación del organismo felino. Para lograr una transición exitosa, el cambio debe hacerse de forma gradual. Se recomienda mezclar pequeñas cantidades de comida húmeda con las croquetas habituales e ir aumentando la proporción durante 2 a 4 semanas, permitiendo que el gato se adapte al nuevo sabor y textura. También ayuda a calentar ligeramente la comida o probar distintas consistencias según sus preferencias. La paciencia es clave durante este proceso, ya que algunos gatos aceptan el cambio rápidamente, mientras que otros necesitan varias semanas. Es importante no desanimarse si al principio solo huelen la comida y se alejan, porque con constancia la mayoría termina adaptándose. Sin embargo, antes de elegir una comida húmeda, es fundamental revisar su calidad, ya que no todas son realmente saludables, y una mala opción podría aportar pocos beneficios respecto a la dieta anterior. Al escoger comida húmeda, lo primero que debes revisar es la fuente de proteína. Lo ideal es que el ingrediente principal sea una proteína animal claramente identificada, como pollo, pavo o salmón. Conviene evitar productos con descripciones ambiguas como subproductos cárnicos o digesta animal. También es importante revisar el contenido de carbohidratos. Mientras más bajo sea, mejor. Muchas comidas húmedas de buena calidad contienen menos del 5% de carbohidratos, una cantidad mucho más cercana a la alimentación natural de un gato. Otro punto clave es la humedad. Lo recomendable es que el alimento tenga más del 70% de agua y que no incluya colorantes artificiales, saborizantes ni espesantes en exceso. Aprender a leer etiquetas puede parecer complicado al principio, pero una vez que entiendes qué buscar, se vuelve algo sencillo y automático. Y cuando empiezas a tomar mejores decisiones alimenticias, eso termina influyendo directamente en la calidad y la duración de la vida de tu gato. La realidad es esta. Un gato puede sobrevivir consumiendo alimento seco toda su vida. Muchos lo hacen sin mostrar problemas graves de forma inmediata. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir plenamente y con buena salud. Cada vez hay más investigaciones y observaciones veterinarias que apuntan en la misma dirección. Los gatos alimentados con dietas ricas en humedad, altas en proteína animal y bajas en carbohidratos tienden a tener riñones más saludables, mejor salud urinaria, un peso más estable y una mayor expectativa de vida. Quizá las diferencias no sean evidentes hoy mismo, pero los efectos se acumulan lentamente con el paso de los meses y los años. Cada plato de comida puede contribuir a construir salud, o por el contrario, acercar poco a poco a la enfermedad. Ahora que sabes lo que puede ocurrir dentro del cuerpo de un gato alimentado exclusivamente con croquetas, tienes la información necesaria para tomar una decisión diferente. Tu gato no puede elegir por sí mismo qué comer. Esa responsabilidad está en tus manos. Entonces,
¿Qué tipo de alimentación recibe actualmente tu gato? ¿Solo alimento seco? ¿Solo comida húmeda? ¿O una mezcla de ambas? Y después de conocer toda esta información, ¿te planteas hacer algún cambio en su dieta? A veces puede parecer difícil al comienzo, pero incluso un pequeño paso, como añadir algo de comida húmeda cada día, ya puede marcar una diferencia importante en su salud. Si esta información te ayudó a descubrir algo nuevo, también podría servirle a otras personas que tienen gatos. Compártelo y suscríbete para no perderte ningún video.